Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Bienvenidos a una nueva lección de Escuela Bíblica. Eh, Estamos estudiando, haciendo un estudio sobre la santidad y vida en santidad a partir del libro En pos de la santidad de Jerry Bridge. ¿Sí? Eh, Esta es la segunda parte de la lección 12 que estamos estudiando lo que es la santidad y la voluntad. ¿Sí? Vamos a pedir que el Señor nos acompañe en esta lección y que nos guíe. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por esta oportunidad de asistir a esta escuela bíblica, te damos gracias, Señor, porque podremos aprender cosas nuevas, cosas de edificación para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que estés impidiendo que toda obra de maldad que se quiera levantar en las regiones celestes y en contra de este aprendizaje, Señor, sean desarmadas, Señor, en tu voluntad, Señor, que caiga toda oposición, Señor, y que nuestras mentes estén libres de toda distracción y de toda preocupación para poder aprender un poco más de ti, Señor, un poco más de tu palabra, un poco más de la obediencia, un poco más de la santidad, Señor. Acompáñanos en esta jornada, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, repasemos un poquito las preguntas que quedaron de la lección anterior y luego retomamos la segunda parte. ¿Sí? De toda nuestra psiquis, nuestro pensamiento, ¿quién es el quien decide en última instancia el pecar o no pecar? Es la voluntad. Según la descripción bíblica de John Owen, ¿qué es el corazón? La mente, las emociones, la conciencia y la voluntad. Según Efesios 4:18, Efesios 4, Efesios 2:3, me quedé pensando si puse a grabar, sí estoy grabando. Efesios 2:3 y Juan 5:40, ¿qué sucedió con la caída? Cuando caímos en el Edén, la razón fue entenebrecida, fue oscurecida, los deseos tergiversados, cambiados, la voluntad pervertida. Al nacer de nuevo comenzamos una nueva transformación, una conversión. ¿Qué camino debemos seguir según Romanos 12:2, Colosenses 3:1 y Santiago 4:7? Ya no debemos conformarnos con lo que este mundo nos ofrece, sino que debemos renovar nuestro entendimiento. ¿Sí? Tenemos que enfocarnos en las cosas de arriba y someter nuestra voluntad a Dios. ¿Qué fuerzas influyen en nuestra voluntad? Tenemos por un lado al diablo con su sistema mundo, tenemos nuestra propia carne, desde nuestra concupiscencia, que son los recuerdos de los pecados que hemos hecho, la voz de la conciencia, la palabra de un amigo que nos habla, y el Espíritu Santo que continuamente trabaja en nosotros. Según Proverbios 4:23 y Filipenses 2, del 12 al 13, ¿qué debemos hacer con nuestra mente? Debemos tener cuidado de lo que dejamos entrar en ella. ¿Qué nos proporciona Salmo 119:9? El modo de cuidar nuestra mente, que es guardando la palabra de Dios, según Proverbios 2, del 10 al 12. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que la sabiduría, la inteligencia y la discreción puede librarnos de un camino funesto, un camino malo. ¿Qué sale de la boca de Dios? Sabiduría, conocimiento e inteligencia. Así que, hermano, ¿querés ser inteligente? Pedile a Dios. ¿Querés sabiduría? Pedile a Dios. ¿Querés conocimiento? Pedile a Dios y Dios te lo va a dar. Dios te va a dar todo eso. ¿Sí? Cae de Maduro, ¿sí? Que por más que leamos superficialmente Proverbios 2, 1, 2, la influencia protectora de la palabra de Dios viene del apropiarse decididamente de la Biblia mediante la oración. Si queremos cuidar nuestra mente, entonces debemos darle prioridad al estudio de la Biblia en nuestras vidas. No solo es una fuente de información, sino que también tiene ejemplos prácticos para llevarlos a nuestra vida cotidiana. ¿Sí? No es solamente un libro histórico,
no es solamente un libro poético, no solamente un libro que habla acerca de lo que hizo Jesús o de lo que le escribieron los apóstoles o que nos habla de las revelaciones futuras. También tiene cosas para aplicar a nuestra vida a diario. Eso es lo que tiene la Biblia que no trae ningún otro libro. Pero no solamente debemos cuidar nuestra mente, también debemos tener cuidado con nuestras emociones. Y para lograr esto debemos saber que así como Dios accede a nuestra voluntad por medio de la razón, Satanás accede a nuestra voluntad por medio de nuestros deseos. ¿Sí? Y aquí vamos a ver Génesis 3, en la caída, vamos a ver cómo Satanás tentó a la mujer y operó en ella y la manipuló a partir de los deseos. Sí, es verdad, usó la razón, usó el pensamiento, hizo pensar, pero el mecanismo que empleó Satanás son los deseos. Entonces, vean lo que dice aquí Génesis 3, del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los hombres del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Si bien Satanás entonces nos habla desde lo consciente y racional, como le estaba diciendo al principio, confundiendo la razón y entorpeciendo los argumentos, apela muchas veces a la manipulación de nuestros deseos para lograr sus objetivos. Entonces yo te pregunto hoy, ¿qué es lo que vos deseas? ¿Cómo están tus deseos hoy? ¿Cómo están? Me hago la pregunta a mí, ¿cómo están mis deseos? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Están mis deseos acordes a la voluntad de Dios? ¿He sometido mis deseos a Dios? ¿O tengo algún deseíto guardadito para mí para disfrutar en soledad, a la vista de nadie, sin saber que Dios me está viendo? Obviamente, pobre de mí. Entonces, con Eva, Satanás cuestionó la integridad de Dios, pero empleó el deseo de Eva porque ella vio, y esto le dice Génesis 3:6, que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Sí? Repasemos un poquito entonces de toda nuestra psiquis. ¿Quién decide en última instancia el pecar o no pecar? La voluntad, según la descripción bíblica, que es el corazón. Es la mente, las emociones, la conciencia y la voluntad. Según Efesios 4:18, Efesios 2:3 y Juan 5:40, que sucedió en la caída, que nuestra razón, la razón del hombre, fue entenebrecida, pues puesta en tiniebla, en oscuridad, los deseos tergiversados y la voluntad pervertida. Al nacer de nuevo, al convertirnos, comenzamos una transformación. ¿Qué camino debemos seguir? Según Romanos 12:2, Colosenses 3:1 y Santiago 4:7. Debemos no conformarnos con lo que este mundo nos ofrece, sino que debemos renovar nuestra mente. Tenemos que enfocarnos en las cosas de arriba y someter nuestra voluntad a Dios. ¿Qué fuerzas influyen sobre la voluntad? La sugerencia de Satanás y su sistema mundo, nuestra propia concupiscencia, la voz de la conciencia, una palabra de un amigo que nos da un
consejo adecuado en el momento justo, y el Espíritu Santo que silenciosamente trabaja sin detenerse. Según Proverbios 4:23 y Filipenses 2:12 al 13, ¿qué debemos hacer con nuestra mente? Debemos tener cuidado con lo que dejamos entrar en ella, que nos proporciona Salmo 119:9, el modo de cuidar nuestra mente guardando la palabra de Dios. Según Proverbios 2 del 10 al 12, ¿qué nos enseña la Biblia? Que la sabiduría, la inteligencia y la discreción pueden librarnos del mal camino. ¿Qué sale de la boca de Dios? Sale sabiduría, conocimiento e inteligencia. Dios accede a nuestra voluntad por medio de la razón. ¿Cómo accede Satanás a nuestra voluntad? Lo hace por medio de los deseos. ¿Qué manipuló a Satanás? ¿Qué manipuló Satanás a Eva en Génesis 3:6? Le manipuló los deseos. Entonces, si sabemos que Satanás, hemos aprendido que Satanás nos ataca a partir de lo que deseamos, debemos estar en guardia, teniendo presente la palabra de Dios en todo momento. Cada creyente debe saber, debe conocer cada creyente el modo en que el enemigo lo ataca y cómo evitarlo. Cada creyente debe saber dónde le aprieta el zapato y cómo evitar para que el zapato le apriete. Nosotros debemos someter nuestros deseos, todos nuestros deseos, a Dios. Y si sabemos que tenemos debilidad en algo, debemos huir. Si tenés problemas con la pornografía, y apaga la tele si ves algo. Si estás usando internet y trata de... Hay métodos, hay sistemas que controlan o que incluso filtran tu sistema de navegación para que vos tengas una navegación limpia. Si tenés problemas de envidia, busca contentamiento por medio de Dios, como lo vimos en la clase pasada. Si tenés problemas de amargura, falta de perdón, orá a Dios para que Dios te libere. Si tenés problemas de materialismo, de avaricia, hay tantos problemas. Nosotros, para todas estas cuestiones, siempre tenemos algo a mano que durante el momento del pecado no lo querés hacer, que es buscar a Dios en oración. No es cuando ya cometiste el pecado, sino cuando estás ahí, estás tentado. Es el momento que estás en la tentación, que estás cayendo. Ahí podemos buscar a Dios en oración. Y Dios nos contesta. Dios nos contesta. ¿Sí? Bien, el cuidar nuestros deseos no es solamente estar a la defensiva contra las tentaciones del mundo, sino también que debemos lanzarnos, y podemos hacerlo, lanzarnos a la ofensiva. Entonces, Colosenses 3:1 nos insta a poner el corazón, nuestro corazón, nuestra mente, emociones, voluntad, alma, ¿sí?, en las cosas de arriba. El salmista nos insta en el Salmo 1:2 al deleitarnos en la ley de Dios, y de Jesús se dijo el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Salmo 48. Así que vemos que tenemos que orientar todos nuestros deseos hacia las cosas espirituales y deleitarnos en la ley y voluntad de Dios. Deleitarnos es el disfrute, el gozo, que todos nuestros deseos y deleites sean en la ley de Dios y no en los pasajeros que nos ofrece el mundo. Así que es aquí donde debemos llegar nosotros a la disciplina. Normalmente la razón, la voluntad y la emoción deberían funcionar en ese orden, pero como muchas veces tendemos más a hacerle caso a nuestros deseos, debemos también llevarlos a la voluntad de Dios. Y aquí yo les leo un poco
una experiencia del autor respecto del correr. Dice, cuando comencé a correr para hacer un poco de ejercicio, no me sentí muy motivado y por lo tanto no lo hacía en forma constante. Sabía que debía hacer lo que mi cuerpo necesitaba, ese adiestramiento físico, y probablemente gozaría de mejor salud como resultado. Pero no estaba en las debidas condiciones, requería más tiempo del que suponía que podía disponer y especialmente me resultaba doloroso. Como consecuencia empecé, desistí, volví a empezar, desistía nuevamente sin lograr hacer los procesos sostenidos. Luego leí el libro del Dr. Kenneth Cooper titulado Aerobics, que documenta la importancia de las actividades extenuantes, como lo es correr, que sirven para ejercitar el corazón. Explicaba el Dr. Cooper por qué el ejercicio del correr es importante. Daba unas cuantas instrucciones sencillas para poder hacerlo y sazonaba los datos e instrucciones con muchas ilustraciones sobre gente cuya vida física fue transformada dramáticamente como resultado de la práctica de correr. Sin darme cuenta, había leído el libro tal vez una docena de veces. No se necesitaba que nadie me convenciera de la importancia que tiene el correr como ejercicio, ya estaba convencido. Y no tenía ninguna necesidad de volver a leer las pocas reglas sencillas que establece el libro. Me resultaron claras la primera vez que la leí. Lo que necesitaba era sentirme motivado. Y esos relatos de éxito, lo que yo llamo los relatos de antes y después, me sirvieron como motivación para ir a correr. Las repetidas lecturas lograron hacerme consecuente. Influí en mi voluntad por medio de las emociones, por la motivación, cuando no podía lograrlo por la razón, por el hecho de comprender la importancia que tenía para mí la práctica del correr. ¿Y por qué cita esto, menciona esto el autor? Porque la Biblia también tiene estos casos de éxito, muchos casos de éxito de antes y después, de personas que pasaron por sus diferentes problemas espirituales, físicos, problemas de contexto, y que ellos, poniendo su fe y su confianza en Dios, vencieron, ¿sí? Porque obedecieron a Dios, ¿sí? El capítulo 11 de Hebreos, les recomiendo que lo vean. El capítulo 11 es muy conocido, es más conocido porque dice, tiene es la definición de fe. Entonces dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y a partir de ahí el autor empieza a tomar ejemplos de personas que creyeron a Dios y que su fe les fue tomada por justicia. Ellos se justificaron en esa fe que tuvieron ante Dios. Esas personas que tuvieron un antes y un después porque le creyeron a Dios. En algunos casos esas personas no vieron en vida la promesa de Dios, pero ellos, a pesar de todo, ellos lo crecieron igual. Personas estimulantes, son personas que tiene la Biblia, y que tienen, cada una de esas personas hizo hazañas, personas comunes, y no comunes, sí, son personas como cualquiera. Tenemos las hazañas de Daniel, profeta Daniel, de Nehemías, de Esdras, Elías, Esther, hazañas, sí, la hazaña de Ruth, ¿por qué no? Abraham, Noé, David, los apóstoles. Nosotros también deberíamos incluir constantemente nuestros devocionales a fin de motivarnos en la senda de la santidad. Y agrego algo yo aquí, que no está, no lo puse en el apunte. También es muy bueno leer las biografías de misioneros o pastores u hombres santos de Dios, para entender sus motivaciones, para entender sus luchas. Yo estoy leyendo cada vez que puedo la biografía de Leonard Ravenhill, un hombre muy usado por Dios. Con Ravenhill tenés dos opciones: o lo odias o lo amás, porque era un hombre que amaba a Dios y era profeta de Dios, pero en el buen sentido, no esos que venden humo, sino hombre que hablaba la santidad, que predicaba la justicia, que predicaba la obediencia, y no se casaba con nadie ni con ninguna
idea del mundo. Y era un hombre admirable y a veces sus palabras eran muy duras, pero provenían desde el mismo corazón de Dios. Y esos son hombres que son estimulantes, ¿sí? Y esas vidas, esas cosas tienen que llenar y tienen que entrar a nuestra mente. Esas cosas sí podemos dejar que entren en nuestra mente porque son desafiantes y nos animan a hacer más y a confiar más en el Señor. Entonces, la idea básica que podamos tener un plan por el estilo para estar motivados para alcanzar la santidad. Después de todo, Dios es el que obra en nosotros para que actuemos de acuerdo a su sano propósito. ¿Sí? Leamos Filipenses 2:12. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como a mí en presencia, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Entonces, esto es algo que está en nuestra responsabilidad, ¿sí? Nosotros somos responsables de cuidar nuestra mente, de cuidar nuestras emociones. Tenemos que ser conscientes que lo que entra en nuestra mente estimula nuestros deseos, ¿sí? Y a veces yo pienso, ¿cómo estamos hoy nosotros con esta situación de pandemia? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos reaccionando ante esta situación? ¿Estamos confiando en Dios o estamos actuando en desesperación? Más que desesperación, como este mundo está ahora que está en tristeza, en depresión, ¿sí? Los noticieros, sí, yo les cuento, en casa nosotros no miramos noticieros. Nos informamos por internet, leemos algunas noticias, pero no tratamos de ver no vemos toda la sarta de información inútil que nos venden los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los que se llaman formadores de opinión, entonces ellos apuntan, tienen toda una filosofía, un pensamiento por detrás para inclinar el pensamiento de la gente a una facción u otra. Entonces, todas las noticias que podamos ver, todas tienen un sesgo o todas tienen una manipulación. Esto no es nada nuevo, esto es algo que se enseña en las facultades de comunicación social. Pero nosotros como cristianos debemos cuidar de las cosas que vemos, inclusive aunque sean noticias. Porque esas cosas, hermanos, apuntan contra nosotros, contra el pueblo de Dios, porque todas esas cosas, más allá que ustedes se rían, todas esas cosas están en manos del enemigo, ¿sí? Y el enemigo las usa para atacar a la iglesia, para atacar al cuerpo de Cristo. Entonces nosotros es donde debemos empezar a buscar más a Dios, buscar más de Él. No tanta televisión, no tanto Netflix, no tanta Facebook, no tanto Instagram, no tanta cosa que hay dando vuelta, hay cosas muy peligrosas dando vuelta, la televisión misma es un veneno y nosotros debemos cuidar nuestra mente, debemos cuidar lo que entra en nuestro corazón, debemos cuidar todo eso, hermano, ¿sí? Si queremos vivir en santidad, si no queremos que nuestras emociones se disparen como consecuencia de un pánico, si no queremos que nuestros deseos se dañen, ¿sí? Tenemos que buscar a Dios y llenarnos de su palabra y buscar de su presencia y buscar de una oración y esa forma nosotros vamos a estar, ya no, como dice Romanos 12:2, ya no nos vamos a estar adaptando a esta forma de pensamiento del mundo, sino que vamos a estar adaptándonos, renovando nuestro entendimiento y nuestro pensamiento, ¿sí?
vamos a ir terminando, vamos a hacer un repaso de todas las preguntas y luego vamos a orar. ¿Sí? De todas nuestras psiques, entonces, ¿quién decide en última instancia el pecar o no pecar? La voluntad. Según la descripción bíblica de John Owen, ¿qué es el corazón? La mente, las emociones, la conciencia y la voluntad. Según Efesios 4:18, Efesios 2:3 y Juan 5:40, ¿qué sucedió con la caída? La razón fue entenebrecida, los deseos tergiversados y la voluntad pervertida. Permiso. Y la razón pervertida. Al nacer de nuevo comenzamos una transformación. ¿Qué camino debemos seguir según Romanos 12:2, Colosenses 3:1 y Santiago 4:7? Debemos no conformarnos con lo que este mundo nos ofrece, sino que debemos renovar nuestra mente, lo que le estaba diciendo recién. Tenemos que enfocarnos en las cosas de arriba, tenemos que hacer tesoros en los cielos y someter nuestra voluntad a Dios. ¿Sí? ¿Qué fuerzas influyen sobre la voluntad? Tenemos la sugerencia de Satanás y su sistema mundo, nuestra propia concupiscencia, la voz de la conciencia, la voz de una palabra amiga y el Espíritu Santo que no para de hablarnos. Según Proverbios 4:23 y Filipenses 2 del 12 al 13, ¿qué debemos hacer con nuestra mente? Debemos tener cuidado con lo que dejamos entrar. ¿Qué nos proporciona Salmo 119:9? Es el modo de cuidar nuestra mente guardando la palabra de Dios. Según Proverbios 2:10 al 12, ¿qué nos enseña la Biblia? Que la sabiduría, la inteligencia y la discreción pueden librarnos del mal camino. ¿Qué sale de la boca de Dios? Sabiduría, conocimiento e inteligencia. Dios accede a nuestra voluntad por medio de la razón. ¿Cómo accede Satanás a nuestra voluntad? Lo hace por medio de los deseos. ¿Qué manipuló Satanás a Eva en Génesis 3:6? Le manipuló los deseos. ¿Qué nos sugiere la Biblia en 2 Timoteo 2:22? Que debemos huir de las pasiones juveniles. ¿Qué nos ofrece Hebreos 11? Además de darnos de la definición de fe, nos ofrece un listado parcial de las personas que tuvieron éxito en la vida de fe al haber confiado en Dios. ¿Sí? En el camino de la santidad hemos aprendido a ser responsables de nuestros propios pecados. ¿De qué debemos ser responsables también según Filipenses 2:12? Del cuidado de nuestra mente y emociones. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Aquí terminamos la lección 12 de santidad y voluntad. Nos estaremos viendo el domingo que viene para ya arrancar el capítulo 13. ¿Sí? Vamos a despedirnos con una oración. Señor Jesús, te damos gracias por esta enseñanza, gracias Señor por estas cosas que hemos aprendido hoy. Te pedimos que comprendamos la importancia, Señor, de someternos a ti, que comprendamos, Señor, la importancia de mantener controlados nuestros deseos, de someter nuestros deseos a ti, de buscar nuestro deleite en ti, de proteger lo que vemos por nuestros ojos, lo que escuchamos, lo que oímos, lo que leemos, Señor. Proteger nuestra mente, Señor, protegerla para mantener limpios nuestros deseos, Señor. Te pedimos que nos acompañen esta semana, que podamos tener una semana de obediencia, de alegría, de hacer actos de justicia, actos valientes, que podamos gozarnos con nuestros hermanos, que podamos llorar con los que lloran, que podamos abrazar a otros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga, hermanos.